Un placer volver a estar con ustedes. Ahora vamos a hablar de un tema que parecería nuevo, pero que es un tema ya muy platicado, muy elaborado, pero que desgraciadamente, pues los países que no están en desarrollo en este aspecto han descuidado. Por ejemplo, la India, que por sus tradiciones milenarias y la grandeza del país, aunado a toda esa falta de estructura, no se ha podido implantar el sistema de retretes. Una disculpa, ando media mal de la garganta. Hoy quiero hablar de los retretes. A veces decir la palabra excremento eh, llamarlo por su nombre, que le decimos todos popó, caca, que es en realidad el nombre que se le debe dar, se considera como una palabra tabú. Es la parte realmente de lo que implica este problema, el problema de rechazar toda la palabra que tenga eh, forma de no decir las palabras adecuadas. Ahí, desde ahí empieza el problema. Dicen que el ser humano elabora más de 70 kilogramos de excremento. Todo esto va a irse a empezar a platicar como algo que todos pues los seres humanos nos metieron pues la idea de no tocar esos temas, como que eran de mal gusto, como que decían, no, eso no se debe de platicar, y que sin embargo, ya desde el año, en la Edad Media, a finales del siglo XIX, empezó a hacerse un problema muy severo en todo el mundo. Cuando en Francia, cuando en Inglaterra se tiraba todas los excrementos por la ventana, empezaron a salir olores y la gente empezó a enfermar. Y muchos investigadores de aquella época llegaron a pensar que si no era el problema en realidad de las pestes que se ocasionaban en aquellos lugares, y se empezaron a hacer esos drenajes ya en varias ciudades para poder instalar toda se puede decir, drenaje, para drenar todo este tipo de situaciones y llevarlos a un lugar donde se pudieran guardar todo eso. Toda esta situación en la que nosotros tenemos que darnos cuenta de todo lo que metemos a nuestro cuerpo y que no queremos hablar de lo que realmente está pasando con esos residuos que se están haciendo y que vienen a instalar pues este tema. Un tema que realmente, si se trata a fondo, si empezamos a ver todas esas consecuencias, pues va a traer cosas benéficas para la humanidad. Aquí andamos viendo cómo todo este residuo de excremento y de orina lo van a ir ocupando como un fertilizante. Según se comentó, un hombre en Japón llamado Sagun, en el que él expresaba esa preocupación que se tenía acerca del tema, y que si se trataba realmente con seriedad, pues sería un gran logro para cambiar radicalmente todo el manejo de los residuos domésticos. Se rechazaba la palabra porque se rechazaba, por eso a veces se rechazan ciertas palabras, porque no quieren darse cuenta de la realidad. Dicen que 70 kilos al año produce el ser humano, y más de 5,000
500 millones de toneladas que se tiene en proceso y que se va a ir convirtiendo como en un desafío global que casi nunca hablamos. Toda esta revolución del retrete que se va haciendo, va a haber un personaje en la actualidad que es Bill Gates, en el que hace más de 10 años él va a hacer su recorrido para su fundación, en la que va a investigar, en la que va a estar en contacto con todo este problema que es a nivel mundial, toda esa revolución de los retretes, y él va a hacer una fundación para implantar y hacer una convocatoria, mandando una invitación para que se inscriban personas que quisieran hacer todos estos bocetos acerca de el retrete que él en esa época ha estado haciendo. ¿Cuál es este tipo de retrete? Un tipo de retrete que va a evolucionar y que vamos a ir platicando acerca del video, en el que se considera realmente ese desafío que hay. Aquí vamos viendo que en esos 10 años él va a ir descubriendo que el excremento mata a personas que hacen sus evacuaciones al aire libre, y que se va a ir haciendo él va a tener a bien hacer una fundación, y que la OMS la va a ir avalando, de que haya un retrete que venga a evolucionar ese problema que hay. Dicen que más de 700 millones de personas defecan al aire libre, y que puede producir esa insalubridad. Está sucediendo en enfermedades como la diarrea, como la hepatitis A, la fiebre tifoidea o la disentería. Toda esta, donde se han hecho recuentos de que más de 400,000 niños han muerto a causa de estas enfermedades. Dicen que en el 2011 Bill Gates va a lanzar va a tratar de hacer una convocatoria que va a hacer una competencia, donde él va a financiar un inodoro del futuro, donde debe eliminarse todos los gérmenes patógenos dañinos y ir recuperando los recursos como nutrimentos, energía y aguas limpias, sin conexión a la red, sin agua, corrientes y casi sin electricidad. Se fue a Suiza para tener ese contacto con esas grandes empresas que han hecho retretes y tratar de auspiciar. Llegó al instituto suizo que separa todas las heces y la orina de los retretes para poder aprovechar las sustancias benefactoras del líquido que todos producimos. Bill Gates quería desarrollar un nuevo sistema sanitario. Habló con unos amigos, con unos empresarios de los que estaban en todos esos laboratorios, y le llevaron unos bocetos donde contemplaban ese proceso físico y químico, y mandaron estos bocetos junto con la invitación que les comento, para que hubiera esa participación en el concurso. Aquí toda la situación que se estaba manejando era de un gran avance tecnológico que implicaba la oxidación con agua crítica y electrolisis. Ese concepto que encajaba muy bien con todo este proyecto. La empresa que se conectó con toda esta situación, el Iragua, participó en el concurso de Bill Gates desde hace una década.
Es un referente, ese instituto, de haberse dedicado a toda esta saneamiento y ese desagüe de aguas, que inventaban una diversidad de máquinas. Todas estas máquinas que iban a hacer que se convirtiera todo ese proceso en fertilizantes. A estos tanques que tenían esa recolección, eh, porque se hacía todo ese proceso químico que llegaba a un receptor, a un tanque, y que ahí tenían ese receptor biológico donde se almacenaba tanto el agua como las heces fecales. Y así activaban desde ese proceso que se daba en ese contenedor para llevarlo a una destilería para su concentración, y de ahí que salieran todos esos fertilizantes que terminarían pues teniendo el nombre de urim, que algo así como la fórmula del oro, algo más o menos así. La mayoría de nutrientes se almacenan en la orina, y lo que está residual en el excremento es el que pues origina todas esas enfermedades y que van a irse pues a recopilar en las heces fecales. La fábrica más grande del Ceneval en París ocupa un proceso de carbonización y se ocupa para la tierra de cultivo. Todas estas situaciones que se han ido viendo y que va a ir haciendo todo este proceso a través de juntarse con pues personajes que están involucrados desde hace muchos años en todo este proceso y que ahora trata de financiar Bill Gates. Vamos a irnos dando cuenta cómo todos estos sobrantes, y que ya habíamos dicho que toda esa descarga de agua como que parece una cosa inútil, a echarle a todos esos residuos todavía agua y destilarla. Entonces, ahora se está pensando en hacerlo, pero que no intervengan tantos procesos de agua, para que ya se pueda reciclar todo ese tipo de situaciones y estos tratamientos de aguas residuales, donde al final se hace por medio de drenajes a donde lleva una planta residual. Aquí vamos viendo, como ya les he dicho, que se va a ir conociendo varias teorías al respecto, en la que recordarán que les estaba yo diciendo que a mediados del siglo XIX, se vio tanto en Inglaterra como en Francia todo este problema que estaba trayendo, haciendo eso, a lo cual se le denominó la teoría mismática, y que cuando ya más adelante, en 1858 en Londres, los niveles del Támesis eran muy bajos. Y aquí es donde se van a empezar a cuestionar toda esta situación de malos olores, donde se incrementó ese olor tan fuerte, que cuando llegó a los poderosos y que se dieron cuenta que podía tener una repercusión en la enfermedad, es cuando se va a poner manos a la obra, a lo cual se le llamó la era, el inicio, el proyecto del Gran Hedor, donde se inicia ese gran proyecto de llegar a las centrales y acabar con las heces que están pues en las calles, donde se va a poner miles de kilómetros, tanto en París, y se van a instalar más de 3,000 kilómetros de tubería de alcantarillado, y que se va a hacer el invento del retrete con una descarga de agua. Toda esta situación en la que dicen que el ser humano, por lo regular, hace 1 litro de orina y 200 gramos de excremento. Aquí vamos viendo que hay varios libros en las que se va a hacer todo eso, inclusive una película que se grabó en la India, donde una mujer dice que si su próximo marido, no pone un retrete, ella no se casa. Y se va tomando con seriedad hasta que vamos a ver que un hombre llamado Mr. Toilet, que era un empresario de Singapur,
a los 40 años él se dio cuenta de que pues toda su vida la había dedicado pues nada más a almacenar dinero y que según el proyecto de vida de esos lugares, él tuvo esa sensación de dedicarse a una causa e hizo la causa de la revolución e instalaciones sanitarias. Toda esta situación que vamos viendo, esa lucha en el que él le puso mucho enfoque a la desigualdad de la eliminación de aguas residuales en todo el mundo, va a irse haciendo que funde un proyecto, una fundación llamada World Toilet Organization para la concentración de este problema tan grande y que en realidad pues lo tenían. Aquí vamos viendo cómo la ONU ya va a ir tomando cartas en el asunto, ya va a ir incluyendo en sus puntos a discutir todo este problema de saneamiento a nivel mundial y donde cuando llega Bill Gates a hacer esa fundación, a financiar varios estudios de aguas residuales, todos esos estudios de la agua residual en el campo y esa eliminación del agua residual a fin de recuperar pues más datos sobre el tema y hay una dinámica. Dicen que el 2 de octubre del 2014 el ministro de la India, Narendra Modi, va a hablar por primera vez de las instalaciones de retretes, ocupando un cumpleaños de Gandhi y haciendo una campaña de letrinas y que va a ir haciendo y diciéndole a su gente cómo es posible que nosotros tengamos nuestros satélites propios y no tengamos retretes. Y aquí se tiene que ver toda esa situación que se va a hablar sobre las necesidades de personas, porque cuando se toman las estadísticas a nivel de mundial, el 40% son de la India. Ya dijimos que es por falta de estructura, por el tamaño del país que se va haciendo todo esto, pero también porque aquí se va a ir viendo que son sus tradiciones, es una problemática cultural que se tiene. Aquí van a ir implementándole pues otras personas, donde se va a hacer en la carta de los brahmanes el Patlam, a fin de ir haciendo esa concientización para que los pueblos tengan el hábito de hacer en un retrete y que se va a empezar a, a darles ese conocimiento, a decirles que con eso se puede hacer gas, fertilizantes, iluminación y que aquí van a empezar a ver. Allá en la India había un grupo que se les llamaba pues algo así como intocables, que eran los encargados de recoger todas las heces de la ciudad. Pero aquí había un problema porque decían esas personas que pues la gente les daba dinero, pero que la gente que se había dedicado a eso ya no se podía dedicar a nada. Vamos a poner que quisiera vender legumbres, otra cosa, la gente no se los compraría porque eran los intocables, era la gente que no se podía tocar. Y entonces vamos viendo cómo toda esa discriminación también a nivel de oficios y en los que esa campaña que se va a hacer va a tener como logotipo las gafas de Gandhi. Esas gafas de Gandhi que van a ser el que va a estar respaldado toda esta campaña y que va a ir pues tratando de hacer esa conciencia. Aquí el 2 de octubre del 2019, programando nuevamente, que habían dicho ellos que casi 60 meses habían hecho toda esta campaña, donde más de 600 millones de personas estaban pues ya haciendo sus necesidades en un retrete y decían que 110 millones de retretes habían estado haciendo.
Cuando se hace la fundación Bill Gates, aquí va a salir una propuesta donde dicen que el Banco Mundial va a dar 200 millones de dólares si realmente pueden ellos avalar, dar testimonio de veracidad de que estos 110 retretes están siendo usados. Aquí vamos a ir viendo cómo todos estos países que están involucrados con todo este tipo de problemas, como es la India, la China, Kenia y Sudáfrica, van a ir haciendo toda esta situación para tener conciencia plena para la salud humana, y todos esos países en desarrollo van a empezar a invertir grandes sumas en toda esta situación. Pues miren, este tema es grande, este tema es de que lo investigue cada quien si les va interesando. Aquí nada más les quise yo mostrar cómo a partir de que se va a empezar a hacer esta fundación de Bill Gates, estas aportaciones con esas fundaciones para ir haciendo esa recopilación de datos donde se implementen todo este tipo de retretes. Toda esta situación que así más o menos quedaría el retrete que está financiando, y que a través de este hombre es donde se van a ir viendo todas esas necesidades que tiene la humanidad y que va a ir siendo respaldado pues con ese financiamiento. Esto ha sido todo por hoy. A mí en lo personal se me hace un tema muy interesante porque ya vimos todo el tipo de problemas a nivel de enfermedades en la niñez, que ahí es donde empieza el semillero realmente, donde hay que enseñarles a lavarse las manos, muy independiente de lo de la pandemia, porque ahí cada vez que vamos al baño empezamos a sacar todo ese tipo de bacterias que después introducimos en los alimentos y van a nuestro estómago. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya agradado, que les haya llamado pues la atención el hecho de estos temas, unos temas que nosotros debemos tener conciencia, enseñarle a todo ese semillero de niños, ¿sí? Y también que sea un tema de conversación. Que pasen un buen día y nos veremos en el próximo video.